Buenas tardes. Es un placer para mí disertar sobre el tronco principal. Una pregunta a los que todavía nos acompañan. Sabemos que ya a la hora de la tarde del fin de semana y después que hemos saciado el hambre, muchos nos da ganas de ir a acostarnos un ratito. Pero de los que estamos aquí, quienes hacen intervención sobre el tronco principal de una manera habitual y por gusto. Exacto. La respuesta la acaba de dar la doctora Paola. Los hemodinamistas nos encontramos con situaciones que no son las ideales, ni tampoco son las que queremos hacer, sino que nos obliga a la situación del paciente y la enfermedad que encontramos. Así estamos hablando del tronco, la enfermedad severa del tronco principal, y eso podría incluir también al infarto agudo del miocardio con elevación del ST, que son quizás los dos desafíos junto a las oclusiones totales crónicas que nos llevan a tener que tener más estrés y desarrollar técnicas para hacer la intervención, porque son intervenciones normalmente complejas. Entonces, las guías latinoamericanas fue un intento que se hizo para estandarizar a esta etnia latinoamericana y compararlas con las demás etnias y ver qué tanto podíamos aplicar a esta población las guías que son aplicables en otras regiones del mundo. O sea, las características de los individuos latinoamericanos no es la misma de los caucásicos, no es la misma que los anglosajones y no es la misma que los asiáticos o de otras locaciones del mundo. Y dentro de esos latinoamericanos también estamos las poblaciones especiales de países en vía de desarrollo, o no sé si más subdesarrollo, que aparte de las características físicas también tenemos unas características que son de cómo funciona el sistema en nuestro país y el acceso que tenemos tanto a la tecnología como a los insumos y manejar un asunto de costo que impide a veces que se pueda hacer todo lo que uno quiere en una intervención, y eso también se transmitió en esta guía como un hándicap para la intervención en el tronco principal. De todas maneras, yo no tengo ningún conflicto de interés, más que seguir trabajando y haciendo las cosas por los pacientes y por la hemodinamia. Y nosotros cuando encontramos esto es un paciente, esta es la coronaria derecha, y luego cuando inyectamos la arteria izquierda encontramos una enfermedad del tronco principal distal severa, acompañada de una enfermedad de la descendente anterior proximal, evidentemente en bifurcación, aunque no de una rama muy importante, pero también la enfermedad del tronco distal es compleja porque toca ambos ostium de las arterias descendente anterior y circunfleja. Se le hacen todas las proyecciones, se evalúa, y lo que pasó con ese paciente no interesa ahora porque lo definiremos más tarde. La enfermedad severa del tronco principal en las guías latinoamericanas está definida por una estenosis mayor del 50%. Las características particulares de los pacientes latinoamericanos, las habilidades de los profesionales, tanto intervencionistas y los cirujanos, la experiencia y el resultado de los diferentes centros de atención médica deben ser similares y reproducibles, tanto para intervención percutánea como para cirugía. ¿Qué queremos decir? Que no podemos hablar cuál es la solución perfecta para cada caso si no tenemos las mismas circunstancias, tanto de dar resultados positivos en la intervención percutánea como en la cirugía. Hay sitios de atención de intervención donde no hay cirugía, y hay sitios que no tienen la capacidad de hacer las imágenes, la fisiología u otras cosas para hacer esa intervención de manera apropiada, y muchas veces solamente intervenimos cuando el paciente está en alto riesgo y no puede llegar a cirugía
en este contexto. De todas maneras, debemos saber cosas que son ciertas en la enfermedad del tronco principal. Primero, que de todos los cateterismos o los pacientes que se cateterizan, el 5% en algunas series tienen enfermedad severa del tronco principal, y en otras series hasta el 15% de todos los pacientes que se cateterizan tienen enfermedad del tronco principal. Esta condición está asociada con una sobrevida pobre si solo se deja con tratamiento médico. Esto quiere decir que alguna cosa hay que hacer. La revascularización quirúrgica con bypass coronario ha demostrado ser superior a solo la terapia médica y permanece aún con una diferencia ligera en términos de sobrevida y mortalidad con relación a la PCI o a la intervención percutánea, que en la evolución del desarrollo de las técnicas de tratamiento intervencionista percutáneo, cada vez se ha acercado más estos resultados con el uso de las imágenes, sobre todo en el tronco principal del IBUS, porque la OCT no tiene alcance para ver lo que está pasando con la intervención que realizamos, y eso con los stent de tercera generación y todo lo que podemos hacer en la terapia antiplaquetaria dual ha permitido que estos resultados cada día se vayan acercando más, y los estudios revelan que la diferencia es poco significativa. Perdón, que esto se ha puesto un poquito lento. Bueno, esto se va a analizar desde el punto de vista de esta recopilación publicada en este año, donde se analizaron 4.000 estudios retrospectivos, al menos 10, que agrupaban una cantidad de 4.526 pacientes, y se empezaron a analizar de manera retrospectiva los resultados de cirugía e intervención percutánea en los pacientes que tenían enfermedad del tronco principal. En este grupo está gente ya conocida por nosotros, el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, el doctor Pablo Lamelas, y gente tan famosa como Mamas, y gente que están en todas las ubicaciones geográficas de la población latinoamericana, como Argentina, Brasil, Colombia, Chile y otros. Ellos definieron en esta publicación: cuando encontramos un tronco principal, debemos saber cuál es la prisa que tenemos en resolver el problema o realizar la revascularización de los pacientes. Hay muchas de estas intervenciones que se pueden catalogar como pacientes que se pueden revascularizar de manera electiva. El paciente tiene función cardíaca estable y pueden pasar días o semanas antes de que se haga la revascularización. También tenemos revascularizaciones urgentes, donde la intervención que se requiere debe hacerse en la misma hospitalización para minimizar el deterioro clínico. También tenemos revascularización de emergencia, donde el paciente requiere intervención de emergencia porque o que se ha tornado refractario a la situación de la angina que tiene dificultad, está complicado, no se puede manejar y tiene un compromiso cardíaco bastante importante y puede también pasar el infarto. Ya cuando se habla de emergencia y salvataje del paciente, son pacientes que han tenido que tienen lesión de tronco principal, pero a la vez han tenido muerte súbita o han sido reanimados de una muerte súbita y deben pasar a la revascularización de manera inmediata. Todo lo que se vaya a hacer está de acuerdo a esta publicación con que debe tener un consentimiento informado, donde toda la información que necesita el paciente y la familia deba ser brindada por el personal que le atiende, que esta atención debe ser dada de manera centrada en el mejor interés del paciente, y la decisión debe ser tomada por el clínico cuando ya es caso de tronco principal, en una reunión de lo que se llama el Heart Team
para que el clínico participe, el hemodinamista participe y el cirujano pueda dar su opinión sobre el método preferido de la revascularización. Por otro lado, cuando tenemos, y también estas guías lo hace más importante o lo reenforza, que todo paciente con enfermedad de tronco principal deben aplicarse los scores de riesgos que la mayoría conocemos, como el Syntax Score, que aquí está, se los muestro, donde tenemos la evaluación anatómica y de las características de la placa en toda su extensión por segmento que tenga afectado. Y esto pone en relieve la localización, la longitud, si hay lesión en bifurcación, trifurcación, calcio, oclusiones totales, enfermedad difusa, ramas laterales cercanas, si hay la presencia de oclusiones totales crónicas, etc. Y este score nos da una graduación de 0 a 17, que es un score bajo, un score de 18 a 32 puntos, que es un score intermedio, y mayor de 33 puntos, que es un score alto. Sucede que los pacientes que están en el grupo, a menos que no haya una razón para intervenirlo quirúrgicamente, que evite que sean intervenidos de forma percutánea, los que tienen de 0 a 17 puntos de Syntax Score deberían ser intervenidos con cateterismo o con intervención percutánea. Los que tienen de 18 a 32 deberían ser discutidos por el Heart Team, y los pacientes que tienen más de 33 se infiere que son pacientes más complejos y normalmente deben ir a cirugía, a menos que las condiciones tampoco lo permitan. Por otro lado, tenemos el score de la Sociedad de Cirujanos Torácicos, que también debe ser aplicado a estos pacientes para determinar si pueden ir a la cirugía o si son candidatos a que se haga otro método de revascularización. Por otro lado, tenemos el Euroscore, que es el tercero, y de los tres, estos son los tres más importantes que se le aplican a los pacientes para categorizar y estratificar qué debemos hacer con ellos. Pero este es un tiempo que debemos tomar, hacer una pausa, entrar al laboratorio de hemodinamia y una lesión de tronco y bifurcar. No, espérate. Vamos a ver qué dice el Syntax, vamos a ver cuáles son las características del paciente. El paciente está estable, no está estable, es emergencia, es un paciente electivo, qué es el paciente, y no marcharle a todo lo que nos pase por el lado, porque al final ese no debe ser el objetivo. De todas maneras, la aplicación de los scores de riesgo y sobre todo el Syntax Score tiene una indicación 2B con nivel de evidencia B, y debe ser aplicado a todos los pacientes con tronco principal y enfermedad de múltiples vasos para guiar la revascularización. Lo del Heart Team tiene una indicación nivel 1 en los pacientes que están en tratamiento óptimo y la estrategia no es clara, y el Heart Team debe hacer la decisión de la revascularización. Por otro lado, la intervención sobre el tronco principal en las guías americanas es de un nivel 1, una indicación 1 con nivel de evidencia B, y esto es para los pacientes con enfermedad isquémica estable, que tienen enfermedad del tronco principal y que se recomienda la cirugía para mejorar la sobrevida. O sea, que los pacientes, la primera intención sería llevarlos, si hay probabilidades, a cirugía. Por otro lado, los pacientes que por las características no tienen esas condiciones para poder ir o tienen contraindicaciones para cirugía de bypass coronario, tienen un nivel de evidencia 2A con una indicación 2A con un nivel de evidencia B. Este cuadro no lo vamos a descifrar porque lo voy a resumir en uno un poquito más pequeño para que podamos entenderlo más fácil. Los pacientes que tienen enfermedad significativa del tronco principal, debemos saber si este tronco es protegido o no. Los pacientes que hayan recibido cirugía pueden beneficiarse de que se le haga intervención
y se valoran los riesgos. Si los riesgos son más beneficiosos que el riesgo, o sea, tienen más beneficio que riesgo, el paciente debe ir a intervención percutánea. Si no, no se realizará la intervención o determinar si el paciente tiene una preferencia o el tratamiento médico óptimo es bueno para él. De otra manera, cuando los pacientes no tienen cirugía previa, deben ser evaluados y si son buenos candidatos, deben ir y tienen una enfermedad extensa con un SYNTAX score alto, deben ir a cirugía y la reevaluación y la preferencia del paciente empieza cuando el SYNTAX score es de intermedio abajo. De todas maneras, siempre hay que buscar lo mejor para el paciente. ¿Qué favorece a los pacientes para cirugía según la guía latinoamericana? Bueno, favorece que sean jóvenes para cirugía, con una expectativa de vida elevada, que tengan bajo riesgo quirúrgico, no haya mayores comorbilidades, que no sean frágiles, que tengan una anatomía compleja, ya definida por el SYNTAX, y que no es accesible a la terapia de intervención percutánea y además que, como pasa muchas veces aquí, que un paciente tiene un seguro, pero sin embargo ese seguro no le cubre nada y no puede ir a una cirugía. También, ¿cuál es el riesgo de sangrado? Si puede o no usar terapia antiplaquetaria y cómo está esa función ventricular. Los pacientes que tienen función ventricular con depresión moderada o baja, les conviene más la cirugía que la intervención percutánea. ¿Qué favorece a la intervención percutánea o la PCI? Un paciente mayor de edad que tiene una expectativa de vida corta, que hay riesgos graves en la cirugía, la presencia de múltiples comorbilidades o que el paciente sea frágil, haya una mala anatomía distal para colocar los puentes. Eso también favorece a que se haga intervención con angioplastia y stent, que los riesgos de sangrado sean elevados en el postoperatorio y aquellos pacientes que tienen función ventricular normal o que tienen simplemente una depresión moderada. Cuando vamos a intervenir el tronco principal, hay que tener en cuenta que el engagement o cuando uno se canula, la intubación no debe ser profunda. Y sobre todo en aquellos pacientes con tronco principal ostial o que tienen enfermedad compleja excéntrica del tronco principal, hay que permitir que los catéteres sean primero con side hole y segundo, si se puede hacer intervención con short tip, o sea, con una punta corta de los catéteres, es más conveniente porque evitamos inestabilizar a los pacientes con territorio isquémico provocado por nosotros mismos y por las características de la lesión. De todas maneras, en las guías latinoamericanas han querido guiar, cambiar el paradigma de qué medida se debe tomar en cuenta para decidir cuando hay una lesión significativa del tronco y qué debemos aspirar como resultado de nuestra intervención. Normalmente en el ultrasonido intracoronario se ha puesto en la literatura americana y europea también de que el área mínima de la luz en el sitio de mayor estenosis deba superar los 6 milímetros cuadrados para considerar que ese paciente no hay que intervenirlo. O sea, si el área mínima de la luz es mayor de 6, se considera que no hay isquemia. Pero ese número en ultrasonido en la población latinoamericana, imagínense, Shaquille O'Neal, y ya estamos exagerando, contra un indio de Bolivia, la superficie corporal, el diámetro de su arteria no es el mismo. Entonces, se ha propuesto para la población latinoamericana un corte de 4.8 milímetros cuadrados para decidir la intervención que se va a hacer en ese paciente y tomarlo como referencia para la intervención y decidir si eso por IBUS o por imágenes está provocando isquemia. Claro que ya
con las guías de presión y el FFR y FR, podemos hacer la misma comparación si tenemos los métodos disponibles. Cuando hacemos intervención en el tronco principal, tenemos unas metas a lograr. En el tronco distal proximal debemos lograr al menos 8 milímetros cuadrados, mientras más se logre mejor, sin romperlo, claro. En el punto de confluencia donde se bifurca, debe ser superior a los 7 milímetros cuadrados, en la descendente anterior mayor de 6 milímetros cuadrados y mayor de 5 milímetros cuadrados en la circunfleja ostial. ¿Qué sucede? Que si decimos que para la población latinoamericana, aunque no está contemplado en la guía, estamos tratando de decir que los latinoamericanos es 4.8 en el tronco principal, eso tendrá una disminución proporcional por sentido común, no porque lo diga. Entonces ya no sería 5, tal vez 4.3, no sería 6, sería 5.2, etcétera. Pero esas son medidas internacionales que están consignadas en otra guía y había que traerla a colación porque es un aporte importante que debe tenerse en cuenta en este tiempo que ya todas las instituciones estamos tratando de alcanzar de nuevo la imagen y la fisiología en la intervención percutánea, que es lo que hay que hacer, claro. De todas maneras, este consenso lo que nos lleva es a decir que hay pacientes que tienen todo favorable para la cirugía y otros que tienen todo favorable para la intervención percutánea. Es decir, que debemos tener en cuenta esto. Y ¿cómo le va a la cirugía? ¿Cómo le va a la intervención percutánea? Aquellos pacientes tienen resultados favorables que favorecen a la intervención percutánea porque reduce los sangrados mayores, porque mejora la calidad de vida y disminuye el stroke. La presencia de eventos cerebrovasculares es baja en la intervención percutánea. Así, los estudios en la población latinoamericana dieron favorable en estos grupos de pacientes y no hay diferencia en la mortalidad y la mortalidad cardiovascular a 30 días y favorece a la cirugía que hay menos infarto del miocardio, hay menos necesidad de revascularización también en la población latinoamericana. Es decir, que son muy similares los resultados en poblaciones mundiales y en cuanto a cirugía y bypass y con la población latinoamericana. De todas maneras, ¿qué hacer cuando encontramos esto? Este es el mismo paciente que vimos al principio, con la misma angiografía, un paciente de 50 años, eso fue el martes de esta semana, hipertenso solamente, angina inestable, un tronco distal, que ya lo vimos, con un syntax score de 25, o sea que es intermedio, que tiene una bifurcación del tronco distal y tiene una bifurcación de la descendente anterior proximal. Se propuso cirugía porque evidentemente era un paciente que se va a tener que hacer una intervención compleja y que un puente mamario y probablemente un hemoducto arterial a la circunfleja es una cirugía relativamente simple y en su juventud, como hablamos de los factores, le iba a convenir. Pero, ¿qué pasa? Se hospitalizó, se le sugirió cirugía, no tenía cobertura por el seguro, un SENASA subsidiado, lo dejamos por si acaso se inestabilizaba más o ahí había que intervenirlo con stent, pero decidió irse a los Estados Unidos y ya lo están operando. Este es él en su cama con su enfermera, le tapé la cara porque había que respetarlo, su privacidad, y esa fue la foto que me enviaron. Este caso, bueno, aquí sí intervenimos, es una femenina de 69 años de edad con un síndrome coronario agudo, angina inestable, increscendo, gran inestabilidad en los últimos 3 días, syntax score elevado, 37 puntos. Se le recomendó cirugía también, vemos una enfermedad extensa de la arteria descendente anterior. La paciente se negó a ir a cirugía y la familia también.
tenía una presentación de alto riesgo con angina refractaria y decidimos intervenir. Vamos a ver la enfermedad del tronco principal. Desgraciadamente, esta semana, después de haber tenido en el pasado ultrasonido intracoronario en nuestra institución, por falta de abastos, se llevaron la máquina y ahora estamos retornando a un nuevo programa con OCT, ultrasonido intracoronario y fisiología completa. Pero lo hicimos con el IBUS de los pobres, como dice el maestro García Ligó. Y tras ver esta enfermedad tan severa y la situación clínica del paciente, procedimos a hacer la intervención. Avanzamos guías hacia ambas arterias. Vamos a avanzar, tenía muy buena función ventricular, tratamos la enfermedad de la arteria circunfleja. Abrimos el tronco distal con el mismo balón. Vimos cómo estaba abierta ese vaso y tratamos de tronco principal a descendente anterior con apertura luego y postdilatación POT proximal del tronco a la arteria descendente anterior. Aquí está el balón de mayor diámetro haciendo el POT. Esto nos quita nos pone una cana de más y nos quita unos segundos de vida a largo plazo, pero hay que hacerlo. Finalmente, esta paciente cursó, aquí está el IBUS de los pobres, como dice el doctor, y esta paciente se fue a la casa en condiciones estables. Abrimos los strut hacia la arteria circunfleja para abordaje posterior si era necesario. No son los vasos más bonitos del mundo, pero el resultado clínico y hemodinámico y angiográfico fue bueno. Mensajes para llevar a la casa: la intervención percutánea en la enfermedad del tronco principal es, junto a la intervención en los síndromes coronarios agudos, de los mayores retos en la práctica de la cardiología intervencionista. Todos los elementos de juicio, situación clínica y hemodinámica, score de riesgo, fragilidad, agudeza, deben usarse para tomar las decisiones a favor del paciente. No olvidar la importancia de las imágenes intravasculares en el tratamiento del tronco principal. La realidad latinoamericana en general es otra a la de los países con mayor disponibilidad y cobertura de recursos para el correcto tratamiento de las lesiones en el tronco principal. La etnia latinoamericana tiene otras características anatómicas diferentes a los anglosajones, caucásicos, etcétera, que deben ser consideradas para la intervención. Muchas gracias.